y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. ¿Sabes qué hace tan flexible a Nuevo Ahorro Flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el Nuevo Ahorro Flexible. Tan flexible como lo necesitas. Con la confianza de Banco Pichincha. Actívalo desde pichincha.com o en nuestras agencias. Banco Pichincha. En confianza. Aplican términos y condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. (8:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a la doctora Patricia Borge, experta en temas de seguridad, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, a propósito de esta propuesta de la Comisión Interdisciplinaria para la Reforma al Sistema de Pensiones, partiendo de un hecho. Ellos se pusieron como objetivo el tratar exclusivamente la sostenibilidad del sistema de pensiones, no así otros grandes sectores fundamentales, complejos y difíciles, desfinanciados, como el sistema de salud, que está articulado en el Seguro Social ecuatoriano. ¿Cómo ha visto esta primera propuesta que ha hecho esta comisión respecto del sistema de pensiones? Doctora Patricia Borja, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para toda la audiencia de Radio Democracia y muchísimas gracias por la invitación. Creo que lo primero que se debe tomar en cuenta es que aun cuando el economista Augusto de la Torre señaló que ya se había difundido la ayuda a memoria o en general las propuestas más principales o generales respecto de estos planteamientos sobre una posible reforma al seguro de invalidez, vejez y muerte del IES, creo que es muy fundamental revisar el contenido total de la propuesta, es decir, el informe que entiendo que será objeto del análisis en la serie de presentaciones o en la presentación que va a ser realizada el día de hoy. Entonces, para tener realmente mayores detalles y una serie de comentarios con el debido sustento, creo que va a ser muy importante revisar aquello. Sin embargo, de acuerdo a lo que consta en la ayuda a memoria que fue difundida en esta mañana, hay algunos detalles que me parecen interesantes, hay algunos otros sobre los que sí tengo varias observaciones, porque, por ejemplo, uno de ellos se señala en inicio o en principio que a través de esta propuesta de reforma no se realizará incrementos a las aportaciones de los asegurados. Sin embargo, de acuerdo con la ayuda a memoria, yo he podido verificar que se está planteando o se estaría sugiriendo que debido a que el seguro de invalidez, vejez y muerte entrega 14 pensiones al año, se estaría planteando que se grave las 13ª y 14ª remuneraciones de los trabajadores bajo relación de dependencia. Y aquí tengo una observación, porque el Código de Trabajo incluye una garantía de exclusión de la 13ª y de la 14ª remuneraciones, porque realmente no son materia gravada para efectos de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entiendo que seguramente la comisión en la propuesta estará planteando una reforma a esos artículos del Código de Trabajo, pero aquí podría existir una discusión realmente sobre el principio de intangibilidad en materia laboral, porque los derechos de los trabajadores no pueden ser tocados en desmedro. Habría que ver cuál es la justificación que se estaría presentando por parte de la Comisión Interinstitucional sobre este particular. Sin embargo, también sería importante si revisar me permite, en el... Doctora Borja, es importante, voy a leer lo que dice esta ayuda a memoria en el punto 4. Si bien se mantiene la actual tasa del aporte del
11,06%. Esta se aplicará también al 13º y al 14º sueldos, en vista de que se seguirá pagando 14 pensiones a los jubilados. ¿Qué implica eso? Este caso implicaría que seguramente el 13º y el 14º también estarán grabados con un 11,06%. Habría que revisar realmente el informe que se ha presentado, ya la propuesta que debe haber sido redactada a manera de proyecto de ley para verificar estos particulares. Pero como yo le mencionaba, de acuerdo a lo que está previsto por el Código de Trabajo, hay esta garantía de exclusión de la 13ª y de la 14ª remuneraciones, porque no son materia gravada para efectos del aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro que hay que recordar también que la Corte Constitucional en el año 2019 emitió una sentencia en la que declaró la inconstitucionalidad de un descuento del 2,76% que se realizaba en las pensiones de los jubilados y pensionistas para un financiamiento parcial de la 13ª y de la 14ª pensiones. La Corte resaltó e hizo un llamado de atención realmente a la Asamblea Nacional porque señalaba que lamentablemente y de forma tradicional parecería en nuestro país se crean una serie de beneficios a cargo del sistema de seguridad social sin los respectivos financiamientos o sin las respectivas fuentes de financiamiento, y le dispuso al IES que estableciera sobre la base de estudios actuariales actualizados y específicos la fuente o las fuentes de financiamiento respectivas. Lo que el IES determinó al final es, a través de la resolución número CD 609, sustituir este porcentaje del 2,76% por un 0,5% que fue tomado del seguro de desempleo y fue pasado al seguro de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero habría que revisar. Igualmente sobre otro de los planteamientos que se están realizando y que me parece interesante, aun cuando igualmente tengo algunas observaciones al respecto. En virtud de lo que, o de los inconvenientes o de los aspectos negativos que genera la institución de la jubilación patronal prevista por el Código de Trabajo, se está planteando sustituir para los nuevos contratos o las nuevas contrataciones laborales, pues sustituir por un plan realmente de ahorro para la vejez, que obligatoriamente se nutra de un 1% que entiendo que sería mensual, a cargo del empleador, y de los aportes que voluntariamente y en el monto que lo decidan los trabajadores, pues también podrían ser destinados a este fondo. Habría que verificar igualmente a cargo de quién estaría la administración de este plan, pero aquí también sería muy importante analizar lo siguiente. La jubilación patronal no solamente es aplicable para los trabajadores del sector privado como tal. Hay que recordar que hay trabajadores del sector público que están sujetos al Código de Trabajo y que también eventualmente, en el caso de que cumplan las condiciones previstas por el Código de Trabajo, también podrían acogerse a la jubilación patronal. Entonces, sería importante conocer. Doctora Borja, ¿no ha sido una distorsión? En el propio Seguro Social ecuatoriano había la acumulación del fondo patronal, que incluso eso lo tocó en la administración de la Revolución Ciudadana. Se redujo el monto de la pensión al que tenían acceso quienes cumplían más de los 25 años. Es decir, esto también ha habido en esos sectores. En este caso, realmente sobre la jubilación patronal como tal, es una institución que está prevista por el Código de Trabajo. Hay algunas modalidades para acogerse a la jubilación patronal. Una de ellas es recibir una pensión mensual, tal y como está prevista o el Fondo Global actualmente. Exactamente. La otra es el Fondo Global o una transferencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que sea por parte del empleador, para que sea el IES quien le jubile. Son esas tres opciones que están previstas actualmente por el Código de Trabajo. Pero ciertamente la jubilación patronal sí genera un desincentivo para la continuidad de las relaciones laborales. Pero también habría que verificar, como yo les señalaba, los impactos. Entiendo que debe haber sido esto también considerado por parte de la Comisión Interinstitucional para la reforma del seguro de invalidez, vejez y muerte, justamente los impactos financieros que
esta modificación podría tener tanto en el sector privado como en el sector público, porque también hay que tomar en cuenta que hay algunos sectores de empleadores que por el giro del negocio, por ejemplo, pensemos en el caso de la construcción, son actividades que duran un determinado periodo y no necesariamente van a llegar a tener que cumplir con esta obligación de cancelar lo que corresponda por concepto de jubilación patronal. Habría que verificar los impactos para hacer una comparación sobre los costos-beneficios de todos estos particulares una vez que se pueda revisar el contenido integral de la propuesta. También otro de los planteamientos que se está señalando, y bueno, habría que verificar de igual manera, claro, es sobre el reforzamiento. Antes de que pase al siguiente tema, con todo gusto, doctora Patricia Borja, en el tema de la jubilación patronal, quizás como concepto, ¿no sería más importante el que haya un plan de ahorro, un fondo de ahorro, en donde pondría el empleador el 1% del salario, como se establece, y lo que desee voluntariamente el trabajador, 2, 3, 4%, y que sea un fondo intocado que le permita dar certidumbre de llegar a la jubilación patronal? Porque déjeme ponerle entre paréntesis un ejemplo, a pesar de que el Código del Trabajo, y usted lo sabe muy bien, la jubilación patronal se paga hasta un año después de fallecido el trabajador. Y hay casos, la casuística, en un prestigioso diario de la capital, Diario El Comercio, les deben, me parece, 8 o 9 meses y no se cumple el mandato del Código del Trabajo por problemas económicos. Es decir, ¿cómo darle con este fondo, darle certidumbre a esto? Claro, por eso le mencionaba en un inicio que puede ser, y la considero como una propuesta interesante. De hecho, en mi trabajo de titulación para obtener mi título de abogada como tal, realicé un planteamiento relacionado con este particular, con la jubilación patronal, de manera que de esta forma, mejor dicho, se pueda evitar realizar un incremento a la aportación o al porcentaje de aportación de los asegurados. Pero porque todos los días se aprende algo nuevo realmente, y todos los días implica una preparación. Entonces, hay aspectos adicionales a considerar en el marco de esta propuesta, porque no todos los trabajadores realmente alcanzan a cumplir con los requisitos previstos por la normativa para acogerse a la jubilación patronal. Entonces, creo que también es importante tomar en cuenta estos particulares que le mencionaba sobre los impactos que a nivel financiero la sustitución de esta propuesta para nuevas contrataciones podría tener el modificar la institución de la jubilación patronal para pasar a que realmente sea un porcentaje obligatorio a cargo del empleador que correspondería al 1%. Son aspectos que es importante analizar. Me parece interesante la propuesta, pero también hay que considerar detalles adicionales sobre esto. Eso es lo que le podría mencionar en términos generales. De ahí, también como le mencionaba hace un momento, otra de los planteamientos que me llaman la atención es justamente este esquema de gobernanza que se está planteando o se estaría planteando respecto del seguro de invalidez, vejez y muerte. Lo que se señalaba es que se plantea dar a este seguro a cargo del IES su propio cuerpo de gobierno, distinto del que dirige el sistema de salud. Aquí me parece importante señalar que uno de los principios de organización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está reconocido por la ley vigente, la ley que está en vigencia como tal desde el año 2001, desde noviembre del año 2001, reconoce la división de seguros como un principio de organización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El seguro de salud, el seguro de pensiones y los otros seguros, riesgos del trabajo, el seguro de desempleo, la cesantía como tal, el seguro social campesino, que es un régimen especial a cargo del IES por mandato de la Constitución, son independientes. Cada uno cuenta con su propia estructura, pero todo esto, todas las políticas y la regulación está a cargo del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, realmente sería en esta estructura compleja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES por sus siglas, crear otra estructura compleja cuando en la actual Ley de Seguridad Social está previsto que haya un director
del sistema de pensiones del IES. Entonces, no habría que ver cuál es la justificación que se brinda, pero en general el Consejo Directivo del IES es el órgano que tiene esta atribución de expedir las políticas y la regulación de cada uno de los seguros especializados y cuenta con órganos de asesoría, en este caso, por ejemplo, la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística, que en principio, al contar con los sistemas más óptimos y la información más actualizada, precisamente por la naturaleza de la materia actuarial, debería brindar la asesoría correspondiente al Consejo Directivo del IES, que partiendo de lo que está previsto por la Ley de Seguridad Social, pues no hay requisitos rigurosos, como yo señalaba en anteriores ocasiones, para ser integrante del Consejo Directivo del IES, pero con un órgano de asesoría y también partiendo que los propios integrantes del Consejo Directivo del IES, aun cuando ahorita la vocalía de los asegurados está conformada en contra de la ley, pero bueno, más allá de ese particular, cuentan también con sus respectivos asesores, pero partiendo de los insumos técnicos, la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística es quien debe brindar esta asesoría. Tal vez se podría plantear algún esquema, inclusive relacionado con brindarle mayor independencia a la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística del IES, porque el director, al igual que los directores de los seguros especializados, son designados por el Consejo Directivo del IES, y la Organización Internacional de Trabajo ha señalado que, por ejemplo, no es usual que las instituciones de seguridad social los máximos órganos de gobierno también tengan competencias de índole administrativa, como por ejemplo la designación de funcionarios, salvo en el caso del director general, que debería ser un funcionario que sí reúna un perfil más técnico. Pero en este caso, de acuerdo con lo que está previsto con la actual Ley de Seguridad Social, son totalmente independientes los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuentan con sus propias fuentes de financiamiento, con sus propios estudios actuariales, y aquí específicamente sobre el particular de los estudios actuariales. Primero hay que considerar también que, y por eso es importante también revisar el contenido integral de la propuesta, así como los insumos técnicos con los que ha contado la Comisión para el planteamiento de todas estas propuestas. Porque la Corte Constitucional no ha desconocido que en materia de seguridad social se pueda realizar ajustes, sea a los beneficios, a las aportaciones o en general a las condiciones de acceso a las prestaciones, pero también ha establecido varios parámetros para evitar en este caso restricciones arbitrarias al ejercicio del derecho a la seguridad social, porque aun cuando no es absoluto el derecho a la seguridad social, tampoco se puede emitir medidas de carácter regresivo. No puede estar sujeto a restricciones arbitrarias, como lo señalaba hace un momento. Y uno de estos parámetros es contar con estudios actuariales actualizados. Efectivamente. Doctora Patricia Borja, a propósito de lo que usted decía, el manejo independiente de los fondos, penosamente aquí hay una historia en donde incluso antes, con la reforma al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, en una disposición se estableció que ya no era penal quien tomaba en la administración del IES de un fondo para otro, pero quedó el artículo 123 de la ley del 2001, es decir, y lo han hecho, y usted lo sabe, han tomado recursos de un fondo para otro fondo, aun cuando eso está prohibido, y así han actuado en esa gran distorsión que ha sido el manejo del Seguro Social ecuatoriano. Realmente, sí, como antecedente de este particular, claro, se recuerda lo que pasó con la resolución número CD 501, igualmente lo que pasó con la resolución número CD 609, que como le mencionaba en un inicio, un 0.5% del seguro de desempleo pasó al seguro de invalidez, vejez y muerte, para no incrementar el aporte global para el financiamiento de la 13ª y de la 14ª pensiones. Un financiamiento parcial, así tal cual quedó establecido por esta resolución. Pero de acuerdo a lo que se señalaba por algunos informes de la Contraloría General del Estado, pues había que analizar a futuro cuál iba a ser la evolución de
o los efectos, mejor dicho, de la aprobación de la resolución número CD 501. En este caso, en la lectura de los informes preliminares o borradores de los distintos exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y de acuerdo a lo que consta de información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, justamente sobre ese periodo hay algunos valores que quedaron como en una especie de inmovilización porque esta resolución en número CD 501 fue aplicada inclusive como de forma retroactiva, porque fue como tal viable o aplicable para las aportaciones que debían ser realizadas en noviembre, porque fue adoptada en noviembre, pero que correspondían al mes de octubre del año 2015. Pero además de todos estos aspectos sobre la propuesta de reforma de la comisión, cuya creación fue impulsada por el señor presidente de la República, también hay que analizar cómo han sido establecidos y fijados varios parámetros en función de un criterio que es importante en materia de seguridad social, como lo es la previsibilidad de las prestaciones, así como verificar nuevamente, insisto, los insumos técnicos, porque al menos de acuerdo con la información que yo solicité y me confirió el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los estudios actuariales más actualizados tienen corte a diciembre del 2018. Se señalaba en esta respuesta que me dio el IES que estaban en proceso de validación por parte de actuarios externos de los estudios actuariales con corte a diciembre del 2020. Según lo que yo revisaba en la página web del IES, en una de las sesiones del Consejo Directivo del IES, según las actas, apenas en abril de este año, el Consejo Directivo había aprobado o autorizado, mejor dicho, la realización de estudios actuariales con corte a diciembre del 2022, en lugar de continuar con los estudios con corte a diciembre del 2022. Claro, y este es uno de los parámetros que ha establecido la Corte para reformas. Claro, sin estudios actuariales actualizados va a ser muy difícil sobre una base cierta hacer las reformas. Un comentario, doctora Patricia Borja, respecto de lo que en esta propuesta se formula para darle gobernanza al sostenimiento del sistema de pensiones, distinto del que dirige el sistema de salud. Se habla de un representante de los jubilados, uno de los empleadores, uno de los trabajadores, 2 miembros independientes procedentes de la sociedad civil y el delegado del Ministerio de Finanzas, quien no presidirá el directorio. ¿Qué piensa usted de esto? Sobre eso, como le señalaba hace un momento, implicaría dentro de esta estructura ya compleja del IES, porque el IES administra varios seguros especializados, crear un mini consejo directivo, por denominarlo de esa manera, o un mini directorio, que también se encargaría en este caso de las inversiones del seguro de invalidez, vejez y muerte en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y como yo le mencionaba hace un momento, son independientes los seguros especializados y ya hay un consejo directivo del IES que cuenta con un órgano de asesoría. Si es que no ha funcionado aquello, habría que verificar, conforme también lo ha sugerido la Organización Internacional de Trabajo, tal vez dotar de ciertos niveles de independencia al órgano asesor del Consejo Directivo del IES para mejorar la calidad de las decisiones y también pensar inclusive en las funciones del Consejo Directivo, porque como le señalaba hace un momento, la OIT ha señalado que no debería tener funciones de carácter administrativo, el máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más bien sería una estructura interesante para el Consejo Directivo del IES, pero bueno, ya ha habido ya hubo una reforma el año anterior, podría ser planteada nuevamente, no hay una prohibición como tal, pero más bien sería una estructura interesante para el Consejo Directivo del IES, que es el máximo órgano de gobierno, porque si se pensara en adoptar un planteamiento de esta naturaleza, el Consejo Directivo del IES quedaría para ciertos seguros especializados del IES, y para el seguro de pensiones habría otra estructura, un mini consejo directivo, cuando en principio no resultaría de acuerdo a la naturaleza del máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Habría que ver, nuevamente le reitero el planteamiento en el informe, en la propuesta, proyecto como tal, redactado a manera de proyecto de ley como tal para verificar estos particulares. Pero otro aspecto que también me parece importante resaltar es que se señalaba que se están planteando una suerte de reforzamiento a la normativa para específicamente en cuanto a los trabajadores independientes, trabajadores autónomos, profesionales en libre ejercicio y en general a todos los trabajadores independientes, porque en la ley del año 2001, porque incluso fue declarada como inconstitucional una frase del artículo 2 de la Ley de Seguridad Social sobre los sujetos que en principio eran obligados a solicitar la protección del seguro general obligatorio. Entonces, no quedó clara realmente sobre la obligatoriedad o no de la afiliación de los trabajadores independientes. Se señalaba hace un momento, no sé si tal vez fue una falla de comprensión o de expresión, pero de mi parte una falla de comprensión. Pero los trabajadores independientes, por ejemplo, no cotizan para seguro de desempleo y cesantía. Los trabajadores bajo relación de dependencia sí. Por eso es que la tasa de cotización de los trabajadores independientes apenas es de un 17.60%, porque no cotizan para esto. Habría que ver si es que en la propuesta a lo mejor se está planteando que también haya una cotización para el seguro de cesantía, porque son al final prestaciones que están reconocidas por la Constitución de la República del Ecuador. También hay otro planteamiento que me parece interesante. Se está incorporando como algunos pilares marcados en este último caso por planes de ahorro voluntario para la vejez, que se activarán una vez establecido un idóneo marco normativo. Entre una de estas propuestas se plantea la creación de una cuenta de ahorro para la vejez para todo ciudadano ecuatoriano en el momento que cumpla 21 años de edad. Habría que ver igualmente cuáles son las condiciones de aquello, quienes serían las entidades encargadas de la administración de estas cuentas. Y cuáles serían las condiciones, porque realmente la materia de la seguridad social, como lo señalaba el economista Augusto de la Torre, no está desvinculada de la materia laboral. Y aquí tenemos que considerar también cuál es la realidad del mercado laboral en nuestro país, marcado por índices considerables de informalidad, porque lamentablemente no todas las personas podemos acceder a la afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o inclusive tampoco, porque hay algunas otras personas que por falta de confianza en la institución, en la administración como tal de la institución, pues no deciden afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y un comentario también que le solicito que me permita, Miguel. Creo que también, y claro, aun cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad autónoma, creo que sí debía ser muy interesante que también se analice la realidad en términos de la gestión institucional del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES, porque yo le escuchaba al economista Augusto de la Torre en la intervención previa que señalaba que la percepción que tiene es que no hay una suerte de irregularidades o situaciones vinculadas con la corrupción en el caso del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES. Pero yo me permito mencionar y recordar que en marzo de este año la Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento a las oficinas del IES en Guayaquil, porque están en proceso de investigación de un presunto delito vinculado con la adulteración de sistemas informáticos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque, según lo que se señalaba, habría casos de asegurados que contaban con un carnet de discapacidad que también al parecer hay cuestionamientos sobre en este caso sobre si realmente se trataba de personas con discapacidad, pero que se señalaba que de acuerdo con estas investigaciones se está verificando que a lo mejor, o se está analizando, mejor dicho, posibles adulteraciones en el caso de los tiempos de aportación, de los sueldos bases de aportación. Entonces, creo que también hay medidas
E insisto mucho en esto, hay medidas que debe adoptar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para verificar que haya una adecuada gestión institucional. Entonces, yo menciono este particular que me parece muy importante, pero también hay aspectos que igualmente están vinculados con la gestión institucional y que se relacionan, por ejemplo, con la mora patronal. Es un tema bastante preocupante y que genera una gran afectación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y creo que sobre eso también hay que analizar aquello, porque inclusive, de acuerdo con la observación general número 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay que hacer un análisis exhaustivo. Le ha tomado 6 meses a la comisión realizar y construir esta propuesta, pero creo que también debe ser considerado que, de acuerdo con esta observación, posiblemente lo deberían haber considerado. Bueno, hay tantos realizar un análisis exhaustivo sobre todos estos particulares para analizar las posibles alternativas y adoptar las que en realidad puedan ser menos gravosas para el ejercicio del derecho a la seguridad social. Claro, hay tantos temas más allá de esta ayuda a memoria que la conocemos, que ha sido presentada, las propuestas de la Comisión para la Reforma al Sistema de Pensiones. Le comprometo a debatir sobre la base ya del conocimiento, usted como experta, doctora Patricia Borja, el desarrollo de esta propuesta, que es bueno a la luz del día presentarlo y debatirlo. Le comprometo, doctora Patricia Borja. Con mucho gusto, Miguel. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y también muchísimas gracias por generar este tipo de espacios para la discusión de esta temática que lamentablemente sí ha estado muy postergada a lo largo de los años. Así es, al menos. Y es de gran relevancia. Así, al menos aquí en la revista de Opinión y Democracia y en el programa Controversia hemos tratado de poner en escena y seguiremos a fin de concienciar sobre una problemática compleja estructural del seguro social ecuatoriano y no solo la reforma al sistema de pensiones. Patricia, muy amable por atender a la revista de Opinión y Democracia hoy. Muchísimas gracias, Miguel. Que tenga un buen día. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad